Isabel, ¿tú nos escuchas? Ya estamos al aire. Muy buenos días para todos. Esto es la Filbo en Casa, una iniciativa de la Cámara Colombiana del Libro que nos permite por la ruta virtual reunirnos ahora que no tenemos manera de abrazarnos alrededor de los libros, la lectura, sentir de cerca el aliento de los autores, pedir sus autógrafos, tomarnos la selfie habitual con ellos. Creo que es una alternativa interesante. Para todos ha sido un proceso de aprendizaje. Somos ciudadanos del siglo XIX con tecnología del siglo XXI, pero ahí vamos. Estamos pedaleando el tema. Foro de Libros es una iniciativa que creó la Cámara Colombiana del Libro como parte del contenido de la Filbo, un evento en donde todos los eslabones de la cadena del libro y de la lectura tienen vida. La ruta virtual nos ha permitido algo absolutamente favorable, es que podamos reunirnos de manera muy dinámica desde muy distintos lugares del mundo en este tipo de mesas. Lo hablábamos con los organizadores del evento cuando nos invitaron a moderar la mesa que hoy nos ocupa. Organizar una mesa como esta significa meses de trabajo, conseguir las finanzas para boletos aéreos, honorarios, alojamiento, alimentación, el público. Y aquí esto ha podido ocurrir con una dinámica prácticamente sobre lo inmediato. Entonces también hay bondades que vale la pena destacar en medio de esta terrorífica pandemia, este agujero negro del que no sabemos dónde ni cuándo vamos a desembocar. Queremos ser optimistas y constructivos, por lo menos es mi caso, y seguir el espacio de discusión que nos ocupa alrededor de la cadena del libro y la lectura. En la mesa que tenemos hoy nos acompañan, y los voy a mencionar de izquierda a derecha como figuran en mi pantalla, Edgar Blanco, del colectivo de distribución Huracán, María Elsa de Abaco Libros, Emilia Franco de Siglo del Hombre Editores y Yolanda Ausa de Wilborada, una librería independiente en Bogotá. A cada uno de los panelistas de forma previa y con el consenso de los organizadores les hicimos llegar un grupo de preguntas que abrigan el tema de la mesa. Y es a propósito de la pandemia y el confinamiento, ¿qué nuevos mercados para el libro y la circulación de contenidos podemos pensar? ¿Qué será de las librerías como espacios de encuentro cultural? ¿Cómo se nos ocurre sortar una crisis de estas características mientras pasa? ¿Cómo fomentar la lectura durante el confinamiento? ¿Vamos a subsistir o vamos a colapsar en medio de la crisis del coronavirus? ¿Seremos capaces de crear nuevas formas de mercado para seguir adelante? El rol de lo público y lo privado en el avatar por el que pasamos, la relación entre las distintas eslabones de la cadena y los procesos de transformación que seamos o no capaces de asumir. Y aquí hago un paréntesis, la industria editorial ya venía en una crisis ciertamente severa que se agudiza con el coronavirus. No es producto del virus la crisis por la que pasamos, pero sí el virus nos da la oportunidad de un espacio de reflexión solidario y conjunto que si logramos establecer de forma inteligente, permitirá un resurgir del libro y la lectura de una manera muy potente. La metodología de esta mesa va a ser trasladarle un grupo de preguntas en su orden a cada uno de los participantes. Tenemos un chat abierto, estamos recibiendo preguntas del público. En la medida en que vayan llegando, interrumpiremos nuestra charla para darle espacio y cabida al público y estaremos cerrando más o menos en unos 45 minutos. Vamos a iniciar con Emilia Franco, de Siglo del Hombre, y tenemos para Emilia dos preguntas específicas. ¿Cómo se nos ocurre sortear la crisis mientras pasa? ¿Y qué nuevas formas de mercados del libro y la circulación de contenidos podemos considerar? Adelante, Emilia. Gracias, querido Juan Camilo. Es un gustazo estar aquí. Primero, un saludo muy especial para quienes nos están escuchando. A Yolanda y a María Elsa, dos increíbles libreras a quienes admiro muchísimo. A Edgar y un saludo muy, muy especial para la Cámara del Libro porque pues están haciendo un esfuerzo impresionante de arrancar una feria que inicialmente estaba prevista para hacerse de otra manera y de un momento a otro tener que pensársela distinto. Entonces, pues este es un reto que creo que les está saliendo muy bien y entonces muchas felicidades por ello. Bueno, yo quiero comenzar diciendo que debido a que nuestra generación
no ha estado atravesada por grandes acontecimientos y por profundas implicaciones como las que en este momento estamos viviendo. Tal vez es por ello que estuvimos acomodados como sociedad a una cotidianidad sin mayores sobresaltos, yo pienso, y donde la velocidad de crucero posiblemente era como la práctica habitual que todos llevábamos. Pensábamos que el desarrollo y el futuro, por ejemplo, de nuestro gremio nos pertenecía plenamente y que nada lograría desestabilizar. Ahora resulta que todo cambió de repente. Evidentemente, este horror del COVID-19 pasará en un tiempo, eso sí, desafortunadamente no sabemos cuándo, pero pasará. Y al igual que pasará la historia, al igual que la gripe, por ejemplo, de 1918 que mató 50 millones de seres humanos. Pero lo que es claro es que ya a partir de ahora no seremos los mismos. Esta pandemia nos está exigiendo mirarnos al espejo, evidenciar claramente nuestras limitaciones, repensarnos, cuestionarnos muchísimo y comenzar a trabajar desde ya en construir un futuro con más conciencia, más responsabilidad y más imaginación. Será, eh, a ver, yo digo que en medio de todo esto, la crisis que hoy atraviesan, por ejemplo, las librerías que han tenido que cerrar sus puertas por tiempo indefinido, a mí personalmente me cuestiona, por ejemplo, acerca de las cientos de novedades que llegaban de una manera brutal al mercado nuestro y inundaban el mercado y creíamos que era factible comunicar y comercializar ese volumen tan grande de libros. Posiblemente pienso yo que esta práctica ya llegó a su fin, pues desde ya no es viable el escenario como lo teníamos previsto. Yo pienso que esta crisis nos obliga a disminuir el ritmo de producción editorial y tal vez esa sea la oportunidad para que cada proyecto, cada obra encuentre un espacio y una visibilidad que perdure. Eso es lo que antes posiblemente en todos los casos no teníamos y que le permita llegar a más lectores y cumplir por tanto su verdadero objetivo. La circulación del libro, por otra parte, en formato electrónico en este momento y desde hace un buen tiempo, pero sobre todo en este momento es fundamental. Si bien es verdad que jamás reemplazará la experiencia de la lectura del libro impreso, tiene muchas cualidades, la cualidad de la inmediatez, de la hora. Por tanto, es un recurso indispensable en esta etapa que vivimos. Hay que fortalecer, hay que diversificar los canales de venta digital. Es urgente que las librerías también hagan parte de esta cadena. Yo sé que en parte a veces es difícil, pero las librerías tienen que subirse a ese tren del libro digital como complemento de lo que hacen. Pues es definitivamente un importantísimo canal para conquistar nuevos mercados, para llegar a lectores que de otra manera no sería posible atender, para atender también los clientes habituales y también en este momento de paso, pues para ayudarnos a paliar la crisis. En este punto es muy importante los esfuerzos y las estrategias que todos podamos emprender para capacitar y evangelizar, porque parecería que el libro digital hace tanto que está que ya no es necesario, no. Hay miles de lectores que no es que no sepan que existe el libro, pero no se han animado a vivir esa experiencia por miedo, por desconocimiento de los procesos. Y eso nos corresponde como gremio, y es hacer un esfuerzo muy grande para que haya esa capacitación y ese trabajo para contarle a la gente que no es tan difícil, que cómo descargarlo, cómo almacenarlo, y eso va a animar y a facilitar el consumo. ¿Qué más les puedo decir sobre cómo sortear esta crisis? Es claro que ni yo ni nadie tiene la fórmula mágica y plenamente confiable para sortear esta crisis de estas brutales dimensiones. Y seguramente todo lo que les voy a decir a continuación para todos ustedes no es nada nuevo, es como son lugares comunes, pero bueno, de todas maneras aquí va. Lo que es claro, vuelvo y digo, es que la capacidad que tengamos de adaptación, que no es conformismo, no es adaptarnos a lo que tocó porque así tocó, no, es capacidad de transformar lo que nos tocó, o sea, de adaptarnos y
pasar de lo que teníamos a una nueva realidad. En este momento, esa capacidad nos va a permitir capacidad de innovación y de búsqueda de soluciones y tendremos muchas a la mano. Ya, desde ya, en muy poco tiempo, tenemos que encontrar todas las nuevas formas de abordar nuestro oficio, de establecer sinergias, de pensar en desarrollar lazos de solidaridad, de buscar métodos para acercarnos mucho más a nuestros lectores, es decir, reescribir en mayúscula la importancia del vínculo con el lector y darle cada vez más valor y reconocimiento a todo íntegro el ecosistema del libro, porque todos los necesitamos y todos son importantes. El mundo de posibilidades que nos permite, pienso yo, la tecnología para hacer más rico y cercano el encuentro con el lector es definitivamente infinito. Yo creo que el límite es la imaginación. Los lectores están ahí, no se nos han desaparecido, continúan ávidos de pensamiento, de conocimiento, de cultura. Entonces, nuestra responsabilidad es saberles llegar ahora con las dificultades que tenemos de otra manera y luego ofrecerles desde ya nuevos vínculos entre conocimiento, entre cultura y lectura, adicionales a los que ya teníamos. Nos toca ser imaginativos y eso creo que es una cosa muy importante porque nos va a tocar migrar hacia otras realidades. Necesariamente debemos fortalecer y enriquecer nuestros canales de difusión, de divulgación, de comunicación, con estrategias bien pensadas que hagan mucho más visibles nuestros libros en diferentes formatos, como decía, tanto el impreso como el digital, para facilitar el encuentro de nuestros habituales lectores y también la captura de otros. No podemos asumir que la comunicación directa y personalizada que teníamos con nuestros lectores cada vez que atravesaban el umbral de nuestras librerías se reemplace fácilmente y que ellos sepan ahora encontrarnos y restablecer ese vínculo y si no estamos listos para asumir este nuevo reto y transmitir nuevas formas de comunicación y servicio y visibilidad, y yo pienso que de manera casi igual, aunque con otros métodos, pero muy personalizada, cálida, que no sea una cosa pues que ya llegó a una plataforma y nadie le habla y todo es como muy electrónico. Yo creo que eso no lo podemos perder y nos toca ser imaginativos en desarrollarlo, cómo hacerlo a partir de ahora. Es urgente hoy que esta coyuntura, que las librerías y los distribuidores se fortalezcan y fortalezcan las herramientas de comercio electrónico. Por rudimentarios que sean, puede que haya gente que no haya empezado, no importa, pero hay que comenzar ya. El que no tenga un comercio electrónico estructurado, yo creo que tiene los días contados porque no sabemos esto cuánto va a durar y porque siempre ha sido desde hace mucho tiempo un complemento muy fundamental para nuestro trabajo. Y como estábamos acostumbrados a que los clientes llegaban por la puerta, como que eso se fue olvidando. Y esto no se puede olvidar, es fundamental el comercio electrónico, que vaya acompañado de estrategias de comunicación, de campañas, de renovación permanente, porque eso también implica ese esfuerzo. Tenemos que planear, por ejemplo, estrategias especiales dirigidas a diferentes nichos de mercado. Tenemos que adoptar también las formas virtuales de los programas que hacíamos culturales, académicos, que van a llegar también a través de estos nuevos métodos a un público mucho más amplio, que permitan la difusión de temas de interés vinculados en este momento con la actualidad, con lo que estamos viviendo, que haya discusiones y a falta de poder de manera habitual y cálida en nuestros espacios, esto no importa, esto tiene que continuar y puede llegar a ser incluso igualmente cálido y acogedor. Y ello nos permitirá, cuando la cotidianidad se restablezca, fortalecer en simultánea esas dos opciones. Y ahí ya, ahí nomás, ya habremos avanzado un paso. Con seguridad los vínculos entre editores, distribuidores y libreros también tienen que salir fortalecidos, porque hoy tenemos que estar mucho más unidos que nunca. Es decir, que esta crisis, además de las penurias y las preocupaciones, también nos tiene que traer oportunidades de fortalecimiento. Durante estos días de confinamiento y de reflexión, para mí ha sido muy grato evidenciar, por ejemplo, que una parte de nuestra sociedad se está volcada, está preocupada por el futuro de las librerías como actores fundamentales del ecosistema del libro y de nuestra sociedad,
y que haya en curso diversas iniciativas para apoyarlas. Eso es fundamental, porque no somos nada como sociedad sin las librerías. Ese gesto no solo lo aplaudo, sino que lo veo absolutamente necesario y prioritario en este momento. Pero sin embargo, yo les quiero decir, y me llama mucho la atención, que en el panorama, en este escenario, la labor del distribuidor y la preocupación por su futuro, a pesar de que el distribuidor es quien con su trabajo hace posible el vínculo entre el autor, el editor y el resto de la cadena, no aparece por ningún lado. Sin la labor del distribuidor, la mayor parte de los editores no podría llegar, por ejemplo, a las librerías, a las bibliotecas, a la infinidad de canales que hacen posible la visibilidad y la difusión. El distribuidor, si me lo permiten, es uno de los eslabones más frágiles y vulnerables de la cadena. El distribuidor trabaja con el menor margen bruto de la cadena. Su labor no solo es operativa como a veces se piensa, va mucho más allá de llevar y traer libros. Esa labor implica un alto grado de conocimiento de su quehacer, un equipo humano especializado y por lo demás grande en tamaño, en número de personas para mover todo lo que hay que mover, un esquema de trabajo súper especializado, sistematizado y además un importante volumen de recursos de inversión. O sea, somos un eslabón no solo fundamental, sino que siempre hemos estado prestos a servir y a caminar de la mano con los editores, con los autores, con los libreros, los bibliotecarios, asumir riesgos y retos a la par del resto de la cadena. Y a pesar de todo ello, como digo, a veces pareciera que somos invisibles. Por ello quiero invitarlos hoy a que digamos que vivan los distribuidores y por supuesto también las librerías. Y para terminar, quiero decirles que esta pandemia y este confinamiento al que estamos expuestos nos ha traído cosas buenas en medio de la tragedia humana, que está vestida de tantas caras que parecieran no existir o estaban ocultas a los ojos adormecidos de toda nuestra sociedad. La buena noticia es que parece que nuestra sociedad está abriendo los ojos, está despertando. Y ello es una responsabilidad y un aporte de nuestro sector fundamental. Será fundamental que nosotros nos impliquemos. Por eso no podemos perder ni la esperanza ni la fuerza. De esta saldremos. Nuestra sociedad nos necesita definitivamente. Yo creo que no tengo nada más que decir por ahora. Emilia, muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a María Elsa Gutiérrez de Abaco Libros. Con María Elsa tenemos dos preguntas. ¿Subsistiremos a una adversidad de estas dimensiones? ¿Y qué será de las librerías como espacios culturales? Las librerías vienen jugando un rol muy interesante como espacio de encuentro, y es un espacio de encuentro a partir del cual ha repercutido de manera muy interesante la circulación de libros. Voy a dar una cifra, qué pena, Emilia, la infidencia. Para una distribuidora como Siglo del Hombre, el 60% de su facturación, tú me corregirás si me equivoco, es producto de la venta en librerías. Adelante. Bueno, después de esa presentación tan completa de Emilia, pues no son muchas las cosas que quedan por decir, pero te respondo la pregunta concretamente. Siento, y es un poco, por supuesto, visceral, que las librerías van a subsistir con muchos problemas, por supuesto, financieros, pero con un apoyo muy grande tanto del público como de las instituciones. Lo que dice Emilia es cierto. La librería está siendo apoyada de una forma que casi ninguno de nosotros lo esperábamos, pero así está siendo. Y no solamente por parte de las instituciones como la Cámara del Libro, sino del público en general. Entonces yo creo que definitivamente vamos a sobrevivir. De hecho, lo que se ve en Europa y lo que se está viendo acá es que será uno de los negocios que primero abran al público, afortunadamente, y esto nos va a favorecer un poco. Porque no hay otra forma de llegarle con los libros al público si no es a través de las librerías. Bueno, están los medios, por supuesto, el comercio electrónico y todo esto, pero no es lo mismo, no es lo mismo y la gente sigue acostumbrada a tener a su librero. Entonces yo soy muy optimista, vamos a sobrevivir.
Nos tenemos que reinventar, como dice Emilia, no hay forma de que sigamos siendo lo que éramos antes. Eh, y estaremos atentos a recibir al público, yo creo que muy pronto. Yo puedo sonar un poco optimista, pero yo espero que en junio ya nosotros estaremos abiertos nuevamente y estaremos con nuestro público cerca, lo cerca que se pueda, por supuesto. Ahora, como encuentro cultural, van a tener que cambiar muchas cosas. Eh, ya la posibilidad de que lleguen nuestros clientes a sentarse en una mesa, a tomar café y compartir con otros clientes el libro que están, que quieren adquirir, va a ser distinto. En principio, seguramente será solamente venta del libro, que el cliente llegue, pague y salga, y no hacer reuniones eh, ni pequeñas ni grandes en la librería. Eso, por supuesto, es un cambio muy grande, especialmente para librerías que han asumido el esquema de Abaco Libros y Café, donde una parte muy importante del negocio es el café. Pero con todo y esto, creo que si nos reinventamos y si somos optimistas, vamos a salir adelante. Eh, Seguramente después de esto seremos un negocio muy apetecido porque la gente va a tener que tener actividad y es mucho más fácil tenerla en un centro cultural con las debidas cuidados y con los debidos aislamientos, pero finalmente es un centro donde la gente va a ir de manera calmada, relajada, a compartir un producto que es maravilloso, que es el libro, y que no tiene mayores problemas de contaminación. Entonces yo soy optimista, definitivamente. Elsa, muchísimas gracias por tus respuestas y por el optimismo. Ahí estaremos tomando café y leyendo en Abaco Libros con seguridad muy pronto. Edgar Blanco, del colectivo de distribución Huracán, y las preguntas que tenemos son dos. La primera es si regresaremos de nuevo a esa discusión primigenia entre lo impreso y lo digital. En esa primera época en donde se consideró que lo digital iba a devorarse a lo impreso, que reñían. Luego nos dimos cuenta de que no, que eran complementarios, que una cosa potencializó a la otra de manera muy interesante, pero ahora, bien lo expresó Emilia de manera extensa, las limitaciones propias de lo que está ocurriendo frente a lo presencial vuelven a darle un impulso de circulación a todo lo digital. Y lo segundo, el rol de lo privado y lo público, temas de mercado del libro. Adelante, Edgar. Hola a todos. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Yo quisiera responder las dos preguntas de un solo tirón, además cogiendo algunos argumentos. Uno que me gustó mucho que expuso Juan Camilo es que efectivamente somos como personajes del siglo XIX, adaptándonos constantemente a una serie de tecnologías del siglo XXI y a muchos de los argumentos que también expresó Emilia, con los que estoy muy de acuerdo. Yo creo que la discusión sobre lo digital y lo impreso ya efectivamente está superada como un debate de oposición, tal como lo expresó Juan Camilo, y que efectivamente incluso bajo esta circunstancia nosotros lo estamos experimentando como un complemento. Una de las experiencias gratas que se vio en el mercado colombiano es el lanzamiento que hizo Laguna Libros de Carolina Sanín, en el que se invitó a los lectores a tener la oportunidad de leer la versión digital, adquiriendo el impreso. Y a mí me surgía la pregunta de si posiblemente los lectores, luego de tener esta lectura, iban o no a querer, apenas acabe esta situación, tener el impreso, y muy seguramente así es. Para nosotros los distribuidores, en ese sentido, la tarea es urgente porque creo que hemos estado un poco ajenos, y a eso me refería con lo de la mención al siglo XIX, y también para tratar de entenderlo, porque hemos sido a veces los editores y los distribuidores y libreros un poco conservadores en ese sentido de lanzarnos con mucha pasión a las nuevas tecnologías. Y es que yo creo que en el fondo sí encierra un componente muy importante el tema de lo presencial, de lo físico,
y se toca directamente con la parte cultural de las librerías, y es que efectivamente en nuestro oficio parece y queda demostrado bajo esta crisis que lo más importante es la construcción de una comunidad que se está construyendo a partir de las lecturas, donde el libro ya no entendido como un objeto limitado a su formato, sino como una experiencia, como una posibilidad que se puede manifestar de diferentes formas, sigue siendo un elemento fundamental. Y más ahora, casi siempre en los periodos en los que las sociedades se ven obligadas a superar crisis, el libro ha estado allí. Hay un texto bellísimo que se llama La librería de los escritores, que menciona un poco eso, cómo en unas circunstancias adversas durante unos sistemas totalitarios, una sociedad era capaz de mantener viva una librería. En términos un poco más comerciales, yo creo que la tarea del distribuidor en ese sentido es empezar a inmiscuirse en cómo empezar a generar esa circulación de esos contenidos en materia digital. Yo creo que la gran mayoría de los distribuidores en Colombia no lo hacemos. Siglo del Hombre es una tarea excepcional y ellos ya lo vienen haciendo desde hace varios años. Y en esa misma medida, igual que como lo dijo Emilia, la invitación es también para que las librerías se sumen. Ahora, lo que queda pendiente en esa tarea ya a nivel político es ver de qué manera también se abren esos canales de circulación y de comercialización de lo digital, porque indiscutiblemente lo que no podemos perder es todo aquello que la experiencia de la comercialización del libro tiene vinculado fuertemente con lo cultural. Y en ese sentido, algunos de los mecanismos del comercio tradicional a través de las librerías físicas deberían trasladarse al mundo de lo virtual en ese mismo sentido. Es decir, nosotros podríamos adquirir un libro en cualquier librería sin ningún problema, sin ningún impedimento, sin ningún permiso de nadie. Y en ese sentido, de alguna forma, lo digital a veces está circunscrito a algunas leyes un poco más rígidas o algunos canales que no son tan diversos. Y en esa misma medida creo que lo que queda pendiente es justamente un acercamiento y obviamente una formación de parte de todos nosotros en el mundo de la informática para poder, digamos, también nosotros poder ser los propios proveedores de unos canales específicos que se adapten a nuestros propios intereses. Pero en la parte de lo digital también está el tema de lo que mencionaba en términos de lo de la comunidad, y creo que ha quedado clarísimo cómo muchas de las estrategias a través de las redes sociales en este momento nos dan una luz y una esperanza para pensar que efectivamente hay mucho por hacer. Y es que a esto se han sumado, y aquí también recalco un poco lo que señala Emilia, se han sumado los esfuerzos de toda la cadena, los públicos que han construido las editoriales, los públicos que han construido los distribuidores y los públicos que han construido las librerías en un mismo fin, que de pronto en otras circunstancias no se da así y a veces nos sentimos un poco trabajando en solitario. Entonces yo veo con muy buenos ojos que en el fondo hay una discusión que tiene que ver nuevamente como con ciertas esencialidades del libro en la construcción de esas comunidades, y creo que al mismo tiempo eso es lo que también va a permitir que como sociedades nos manifestemos hacia gobiernos y hacia la manera en la que el público nos puede apoyar, o que como sociedad pensemos la importancia que tiene el libro, ya no como una cosa establecida a priori, sino justamente porque empezamos a reconocer que ese es un modelo ideal, ese es un canal ideal, un vehículo para que las experiencias de todos nosotros empiecen a interrelacionar. Y sería de una manera complementaria. Yo creo que más allá de pedir una política proteccionista en términos de señalar que somos hiperespeciales, es solicitar un apoyo estatal por la preservación de uno de los elementos que pueden permitir mayores libertades a una sociedad en un futuro próximo. Y ahí las librerías creo que juegan un papel importantísimo, y yo esperaría que efectivamente pudieran seguir con sus modelos de centros culturales, de reunión, de espacios abiertos para que el público se reúna, de catálogos abiertos
donde se suman todo tipo de conocimientos, y la búsqueda de esas informaciones no se da enteramente a partir de unos sistemas de algoritmos, sino donde entra el azar, la experiencia del contacto humano. No sé cómo se pueda brindar en un futuro próximo, pero en relación a lo que decía María, yo creo que ahí se juega un papel muy importante con los distribuidores, porque somos nosotros los que de pronto podemos echar una mano, ser una herramienta de apoyo a las librerías para justamente abrir nuevos canales de comunicación y de experiencia a través, digamos, de la posibilidad de integrar diferentes catálogos para que los lectores y las librerías piensen en nuevas formas de encuentro y de experiencia. Muchas gracias, Edgar. Vamos a darle ahora la pregunta a Yolanda Ausa de la librería Wilborada en Bogotá. Yolanda, tenemos dos preguntas y voy a sumar una tercera del público, que me parece pertinente para lo que va a tratar en sus temas Yolanda. Yolanda nos quiere hablar sobre un tema que ya tenemos y que tiene que ver con si subsistiremos o no a una crisis de estas dimensiones en medio de la adversidad del coronavirus. Y también nos quiere hablar del fomento de la lectura en casa. La pregunta del público que traslado a Yolanda es de Gabriel Alejandro Sánchez Vázquez. ¿Cómo están vendiendo en este momento? Adelante, Yolanda. Voy a hablar el tema de la subsistencia a partir de la experiencia que nosotros estamos teniendo, y coincido como con todo el panel que vamos a vivir, o sea, eso no hay ni duda, porque, o sea, no es la primera pandemia del mundo y el libro ha sobrevivido a todas estas pandemias y ha sobrevivido el autor, el editor y el lector. O sea, de verdad, no hay ninguna duda. Como todas las crisis, en cada crisis hay oportunidades. Les cuento que la que yo veo para las librerías es que estamos visibles, fuertemente visibles, por lo menos desde el tiempo que yo llevo haciendo este trabajo de librerías, que es del 2014. Entonces, hablan de nosotros los medios que uno nunca esperaría que hablaran. El Tiempo, El Espectador, la W, estamos en el diálogo. Nos apoya la Cámara del Libro, del Ministerio de Cultura tratan de mirar cómo nos pueden ayudar a adelantar unos apoyos, de IDARTE salen también apoyos, pero lo más impresionante creo que es el apoyo de la comunidad en general. Entonces, lo que hay que hacer en este tiempo es tratar de tener como una operación de alguna manera en esta contingencia, pero siempre mirando qué voy a hacer yo hacia el futuro. La beca de IDARTES en que participé, que no sé si me la gané o no, pero quiero compartirles un poquito qué fue lo que hice. Son estrategias de gestión para librerías independientes. Mi tesis ahí era, hay que hacer gestión sobre lo que hay que cuidar. ¿Y que hay que cuidar? Hay que cuidar el propósito que uno cree, que uno puso cuando creó la librería. Hay que cuidar, por supuesto, la comunidad. Hay que curar la cadena del libro, hay que curar a lo que hace que nosotros tengamos una oferta. Hay que cuidar sin lugar a duda el equipo de trabajo que uno tiene, porque si bien la librería es un sitio bonito, sin los libreros eso no existe. O sea, no hay nada que funcione sin libreros profesionales que sepan curar, seleccionar, recomendar, etcétera. Y hay que cuidarse a uno mismo. Entonces, yo me inventé unas estrategias que se las voy a comentar. La primera se llamaba la estrategia Arrow, el superhéroe, porque él siempre tiene el objetivo clarísimo y tiene una serie de herramientas, pero si no las tiene, se las inventa, y eso es lo que nos toca hacer nosotros ahora. ¿Qué es el objetivo? En el caso de Wilborada, yo quiero que sea un punto de encuentro con excelente servicio, cálido, amable. Entonces, si no lo puedo hacer presencialmente, me toca buscar otros canales, y gracias a Dios la tecnología está ahí. La transformación del digital que ustedes seguramente oyen hablar permanentemente, y que decían eso para más adelante, nos atropelló.
Entonces hay medios de todo tipo, gratuitos, o sea, usted tiene WhatsApp, o sea, lo mínimo que puede hacer es mantener un contacto por WhatsApp, puede generar páginas web a precios muy baratos y puede usted alimentar, digamos, si no todo su catálogo, por lo menos una porción. Puede mantener contacto a través de todas las redes digitales, Twitter, Facebook, Instagram, puede hacerlo. Entonces trate de pensar cómo ese propósito, con el caso nuestro, de cercanía, de punto de encuentro, se puede lograr a través de estas herramientas que no me parece que sean digamos, tremendamente onerosas ahora. Probablemente si esto surge como una buena cosa, habría que formalizarla. Cuide el equipo de trabajo, de verdad. O sea, usted sin librero, sin la persona administrativa, no hace nada, no puede mantener su negocio. Entonces, hay apoyos, están los créditos, que traten de pensar que eso es fundamental para poder trabajar al otro lado del charco. Entonces yo lo llamaba esto la estrategia de la comunidad del anillo, ¿no? Todo el mundo se protegen la cosa más preciosa, pero se protegen entre ellos. La tercera estrategia era Mendel, el de los libros. ¿Se acuerdan el relato de Zweig? Mendel es un tipo, el librero por excelencia, que se sabe dónde están todos los libros, pero te atiende desde los bachilleres, pues, hasta el coleccionista sofisticado, y no tiene librería. Él atiende en un café. Pero logra crearse como el mejor librero de Viena, el punto de referencia. Pues señores, ustedes que tienen librería, sean libreros. Yo tengo mi equipo de libreros y son libreros. Y entonces tratan de generar ofertas distintas para esta época. Por ejemplo, Edgar habló de las preventas, que lo hacemos con la ayuda de las estructuras, que funcionó muy bien lo de Carolina, por ejemplo, pero también suscripciones, ¿no? Entonces, no me compres todo, no te entrego todo, pero te voy entregando mes a mes suscripciones dependiendo de un concepto o una temática. Eso nos ha funcionado. O tratar de crear paquetes temáticos de libros y mirar cómo eso le va a, digamos, funcionando a distintas personas. La siguiente estrategia se llama Melquiades el Gitano, porque Melquiades llegaba a Macondo, siempre con inventos nuevos, ¿no? Pero no, para venderlos, porque lo que él vende es el invento, pero la idea era presentarlos a la comunidad de una forma siempre como extraordinaria y novedosa. Pero lo que más me gusta de Melquiades es que sobrevivió a todas las pestes del mundo. Pero aquí el mensaje es, trate de presentar las cosas a la comunidad distinta. ¿Qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, el lema de la librería es botica para el alma. Entonces hicimos una hora de consultorio con los libreros. Entonces abrimos en Zoom, nuevamente son herramientas que no tienen un costo, una conversación una vez a la semana en donde los libreros de la librería se sientan a abrir un diálogo con las personas. Y créanme que ha sido muy chévere los mensajes de apoyo y además la interacción de la gente. Contestamos todos los mensajes que nos lleguen, no importa por dónde, o sea, por Facebook, por la página, por el contáctonos, por WhatsApp, todos los mensajes los contestamos con mucha paciencia. Y finalmente, quiero llegar un mensaje a que hay que tener claridad de cómo funciona la cadena del libro. Y esto es tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Pero eso quiere decir que no estoy esperando que los gremios y todo me favorezcan a mí necesariamente, sino que yo también pueda aportar y ser responsable. Y por último, la estrategia de Sócrates, y es conócete a ti mismo. Y entonces, si tú sabes, si te sientas, tomas este tiempo para como que bajo el ritmo, para adaptarse un poco, pues uno se puede pensar en sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades para aprovechar, digamos, las oportunidades y mirar las estrategias. Preguntando que cómo vendemos. Nosotros estamos a puerta cerrada, hay unas directivas de comercio electrónico del Ministerio de TICs que nos permite manejar como los call centers y el centro de distribución, y despachamos a puerta cerrada una vez al día a través de los servicios postales.
La respuesta ha sido que nuestro canal digital, que era debilísimo, pues nos está sosteniendo, pues ya puedo pagar la nómina. O sea, ya tengo la caja para pagar la nómina, ya tengo la caja para pagar los servicios. Entonces, y con una respuesta muy chévere de la comunidad. O sea, cada vez que una persona recibe un libro, me sacan la historia de Facebook, de Instagram, llegó mi libro, es muy chévere. Entonces, como que esto hace que yo pueda manejar la situación de ahora y vivir para adelante. Entonces, esto no es una característica solo de Wilborada, hay más de 30 librerías independientes que están despachando. Y de verdad los canales de comunicación, como les digo, desde la informalidad del Facebook, del WhatsApp, hasta páginas web bien armadas. ¿Tengo tiempo para lo de fomento de la lectura? Yolanda, debemos cerrar la mesa. Nos quedan 2 minutos. Te pediría redondear tu charla de manera muy breve porque después quiero contestar una pregunta del público, por favor. No, sobre fomento me parece que está sobre la creación de lectores y es la lectura de los papás con los niños. Esto es fundamental tanto para el ambiente familiar como para el desarrollo, digamos, de los niños. Hacerles llegar los libros en físico a través de esas suscripciones, aprovechar las horas del cuento que están saliendo. Muchas librerías, mucha gente está haciendo horas del cuento para enseñar a los papás cómo se leen con los niños. Fortalecer contenidos a través de blogs, de videoblogs o presentaciones de libros. Y por último, propiciar el acceso y a través de los canales que te dije. Gracias. Yolanda, muchas gracias. Yo creo que hay una reflexión muy interesante. Lo primero es que me llena de entusiasmo el impulso de esta mesa. Muchísimas gracias a ustedes 4. Acabo de quedar absolutamente energizado para lo que sigue. Nosotros todos trabajamos para un país de lectores y cada vez nos damos más cuenta de que lo que tenemos es una pequeña aldea de lectores. Esa sobredimensión de lo que hacemos frente a la realidad que atendemos nos afecta negativamente en muchos sentidos, sobre todo el financiero. Me encanta la reflexión que hace Emilia de cómo parte de la crisis puede significar que atendamos una minimización de las cosas. Creo que el día que de veras estemos atendiendo ese país de lectores, lograremos de nuevo un mercado de esas dimensiones que todos soñamos. También pienso que eso podrá ser resultado de algo que ensamblemos juntos. Hemos trabajado de la mano algunos eslabones del gremio, pero nunca ha sido posible que nos unamos toda la cadena. Y creo que un momento de crisis es un momento que puede provocar constructivamente esa unidad. Nos hemos visto abocados a encontrarnos entre autores, entre agentes, entre editores, entre distribuidores, entre libreros. A veces vamos a lo público, a veces vamos a lo privado, etcétera, pero no hemos logrado conjugarnos. En América Latina hay una enorme dificultad para las cifras, a todos nos da miedo decirle al del frente qué tenemos y cómo lo hacemos. Y yo creo que vamos a tener que empezar a mostrar eso. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra dimensión? ¿Cómo trabajamos? En ese sentido, agradezco enormemente la generosidad de esta mesa que revela inclusive lo que entregan en sobres sellados a Lidartes esperando todavía el resultado de una convocatoria. Está divino ese proyecto. Creo que es muy importante que pensemos en un elemento que se mencionó en una mesa a la que asistí ayer con secretarios de cultura de distintas ciudades de Colombia, y es el tema de la comprensión lectora. ¿Qué rol debe jugar lo público y qué rol debemos nosotros dentro de la cadena del libro y la lectura jugar frente a un tema de comprensión de lectura? Si fortalecemos el tema de calidad educativa, si fortalecemos el tema de comprensión lectora, vamos a hacer crecer el mercado del libro como resultado. Es un proceso lento, pero creo que es una reflexión en la que debemos entrar todos. Me disculpan que sea tan breve, tratando de juntar un poco lo que escuché de parte de ustedes y algunas reflexiones de esta y de las mesas anteriores a las que tuve el privilegio de asistir entre ayer y hoy. Hay una última pregunta del público. Juan Salgar, ¿qué libro me recomiendan para pasar la cuarentena?
Y queremos comentarle a Juan que como una de las magníficas iniciativas de la Filbo en Casa, todas las tardes de 4:30 a 5 hay un espacio virtual donde los libreros de la campaña Adopta una librería están recomendando libros y están atendiendo rutas de venta como la que mencionó Yolanda. Así que bienvenido Juan Salgar hoy a las 4:30. Allí lo esperarán los organizadores del evento. Bienvenidos todos a seguir considerando libros y lectura como una unidad indisoluble, a que sigamos desde este impulso cargado de realidad y también de optimismo para sacar adelante lo que tanto nos interesa, que es el medio al que pertenecemos. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas, muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro por la iniciativa de organizado Filbo en Casa, estos foros del libro, y espero que sea hasta muy pronto cuando otra vez podamos sentir al lado del hombro el aliento de cada uno de nosotros alrededor de los libros y la lectura. Chao. También de optimismo para sacar adelante lo que tanto nos interesa, que es el medio al que pertenecemos. Muchas gracias a nuestros 4 panelistas, muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro por la iniciativa de organizado Filbo en Casa, estos foros del libro, y espero que sea hasta muy pronto